Sin duda que preocupa la situación de violencia imperante en nuestro país. Tenemos que saber primero cómo fue que llegamos a esto, por qué se descompuso tanto la situación social en nuestro país, por qué tantos asesinatos, por qué esta violencia desatada. Yo sostengo, como siempre lo he venido planteando, que la inseguridad, la violencia, pues son el fruto podrido de las políticas que han venido imponiendo desde hace 27 años los tecnócratas por órdenes de sus jefes, los oligarcas. Ellos han venido imponiendo una política que no ha permitido el crecimiento económico en México. Por eso es esta violencia. No es que el mexicano sea malo por naturaleza. Esto no es una catástrofe natural, no es un temblor, no es un terremoto. Tenemos que recordar que los tecnócratas, con el llamado modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje en beneficio de una pequeña minoría, dejaron de impulsar actividades productivas, pero también dejaron de apoyar la educación pública. Recordemos que durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando era secretario de Educación Ernesto Zedillo, se modificó el artículo 3º constitucional. Antes, en ese artículo se establecía la gratuidad en todos los niveles de escolaridad. ¿Qué hicieron de manera irresponsable estos tecnócratas? Acotaron la gratuidad a la educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, y dejaron prácticamente al mercado la educación media superior y la educación universitaria. A partir de entonces el gobierno dejó de invertir en educación media superior y en educación superior. Se dejaron de construir escuelas preparatorias, se dejaron de construir universidades públicas, y entonces no hay espacio para los jóvenes, ni en el nivel medio superior ni en el nivel universitario, y se les rechaza con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que como no hay inversión, como no hay presupuesto, no hay espacio en las universidades para atender toda la demanda. A partir de estas modificaciones creció la matrícula de escuelas privadas. Yo no estoy en contra de la educación privada, que tiene para pagar una colegiatura, lo puede hacer, está en su derecho, nada más que el gobierno tiene la obligación de garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. ¿Qué pasó? Creció mucho la matrícula en universidades privadas, pero se redujo en universidades públicas, y cada año se rechaza a 300,000 jóvenes que no pueden ingresar y que tampoco tienen para pagar colegiaturas en escuelas privadas. Entonces a los jóvenes se les han cerrado las puertas, no tienen posibilidad de trabajo y no tienen posibilidad de estudio. Es heroico que muchos jóvenes, ante esta marginación, se decidan a cruzar la frontera, a buscarse la vida, arriesgándolo todo, para no quedarse aquí y estar tentados a tomar el camino de las conductas antisociales. No se va a resolver nada, por eso, con medidas coercitivas, con más soldados, con más policías, con más cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. ¿Por qué falló la estrategia de Calderón? Porque comienza, primero, de manera irresponsable, pegándole un palazo al avispero, a lo tonto, sin tener una verdadera estrategia, sin atender el problema de manera integral, poniendo por delante el programa social, el empleo, el bienestar. La manera más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, la manera más humana, inclusive más barata, es creando empleos y garantizando el bienestar del pueblo. Fui a Ciudad Juárez y propuse un plan con 8 puntos. 1, que se den becas a todos los estudiantes del nivel medio superior y del nivel superior, que no haya deserción, que todos tengan una beca. 2, que se construyan escuelas preparatorias, que se amplíen los espacios de la Universidad Pública de Chihuahua en Ciudad Juárez. 3, que haya un seguro para el desempleo, para que el que no tenga trabajo reciba
mensualmente un apoyo en tanto consigue empleo. 4, que haya pensión universal para todos los adultos mayores de Ciudad Juárez. 5, que haya becas para todos los discapacitados de Ciudad Juárez. 6, atención médica y medicamentos gratuitos. 7, créditos para ampliación, reparación, construcción de vivienda. Y 8, un programa de desarrollo urbano, que se introduzca agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimento en las colonias populares. Casi la mitad de las calles en Ciudad Juárez no tiene pavimento. Que se construyan instalaciones educativas, de salud, unidades deportivas, casas de cultura, guarderías, no solo porque hacen falta estas obras, sino que de esa manera se generan empleos. Hay un efecto multiplicador. Si no hay, primero, un programa con estas características, va a ser muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia solo con policías y con soldados en Ciudad Juárez. Y esto permitiría que la gente adquiera confianza, porque actualmente hay miedo, hay frustración, todo esto generado por la inseguridad y por la violencia. Pero lo primero tiene que ser el bienestar del pueblo. No hundirnos en la desesperanza, en la frustración. Ahora, en cuanto a recursos, se puede decir, ¿y de dónde va a salir todo ese dinero? Mire, hay mucho dinero, no es un problema de presupuesto. Con solo suprimir 2 partidas del presupuesto que tienen que ver con privilegios para altos funcionarios públicos, con eso se pueden financiar este programa en Ciudad Juárez. Costaría alrededor de 6,000 millones de pesos. Con solo quitar la atención médica para los altos funcionarios públicos y la caja de ahorro también para los altos funcionarios públicos. Con eso se tendría más de 6,000 millones de pesos para financiar un programa de desarrollo social en Ciudad Juárez. Y así se tiene que hacer a nivel nacional. Lo primero tiene que ser la gente, lo primero tiene que ser el desarrollo, lo primero tiene que ser el empleo, el bienestar. La paz es fruto de la justicia. Si no se atienden los problemas sociales, no vamos a poder enfrentar el flagelo de la delincuencia. Nosotros sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Va a depender de que sigamos insistiendo, luchando para lograr la transformación que necesita nuestro país.